Ok, vamos a comenzar en este ejercicio que dice que los brazos AB y BC de la lámpara de escritorio están contenidos en un plano vertical que forma un ángulo de 30 grados con el plano XY. Para reorientar la luz es necesario aplicar en C una fuerza de 8 newtons. Si se sabe que AB es igual a 450 milímetros y BC 325 milímetros y que la línea CD es paralela al eje Z, determinar el momento de la fuerza respecto al punto O. La ecuación que vamos a utilizar es la de momentos, es la ecuación vectorial, que es igual al vector de posición que va a ir desde O hasta C, producto vectorial de la fuerza. Entonces el vector de posición va a ir desde el origen O hasta el punto C, que es el punto de aplicación de la fuerza, desde O hasta C. Y también vamos a tener la fuerza F que está aplicada en el punto C y que es de 8 newtons. Muy bien, entonces vamos a comenzar encontrando el vector de posición ROC. Para eso nos auxiliaremos de un plano. Este plano será el que forma esta línea de 150 milímetros, el brazo AB, el brazo BC, esta altura en y la línea que se encuentra a 30 grados en el plano XZ. Esa la vamos a proyectar. Entonces tendríamos aquí la línea de 150 milímetros, que son 0.15 metros. El brazo AB, que es el brazo que va desde el punto A hasta el punto B, y que nos dice que es de 450 milímetros, o sea que es de 0.45 metros. Y tenemos el brazo BC, que es de 350 milímetros, no, 325 milímetros o 0.325 metros. Y bueno, aquí vamos a cerrar, tendremos la altura Y y la línea que va en el plano XZ, que es esta misma línea, la línea que va desde el plano XZ, y la altura que va en el eje Y, RY, que le vamos a llamar RY. Muy bien, entonces ya tenemos ese plano, ya lo dibujamos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los ángulos. Aquí nos dice que está a un ángulo de 45 grados. Y acá tenemos un ángulo de 50 grados. Vamos a encontrar primeramente la distancia RY. Entonces vamos a poner la distancia RY y esta va a ser igual a esta altura de 0.15 metros. Y aquí vamos a poner una distancia que sea de 1. Entonces sería más una distancia de 1. Y aquí vamos a poner una distancia de 2, que sería 0.15 metros más esa distancia de 1
menos esta distancia de 2. Con eso vamos a encontrar esta distancia RY. ¿Alguna duda hasta ahí de respecto a esta ecuación para encontrar RY? Eric, Adoniram. No, profe, vamos bien. Muy bien. Entonces, para encontrar de 1, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar que el coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que sería este mismo, esta distancia de 1, que es esta misma. Coseno de 45 es igual al cateto adyacente de 1 sobre la hipotenusa, que es 0.45 metros. De 1 es igual a 0.45 metros por coseno de 45 grados. Y de 1 es igual a 0.32 metros. Ya tenemos de 1. Ahora, para encontrar de 2, aplicamos lo mismo. Coseno ahora de 50 grados es igual al cateto adyacente, que sería de 2 sobre la hipotenusa, 0.325 metros. Y tenemos que de 2 es igual a 0.325 metros por el coseno de 50 grados. Y de 2 nos da un valor de 0.21 metros. Entonces ya tenemos de 1 y tenemos de 2. Por lo tanto, vamos a encontrar RY, que va a ser igual a 0.15 metros más de 1, que es 0.32 metros, menos de 2, que es 0.21 metros. Y ya tenemos que RY es igual a 0.26 metros. ¿Vale? Entonces ya tenemos RY, perdón, y vamos a encontrar RXY, RXZ, perdón. RXZ es el que nos vamos a encontrar ahora. Para eso vamos a tener que encontrar una distancia de 3 y una distancia de 4. ¿Vale? Entonces, RXZ, toda esta distancia, que es RXZ, va a ser igual a lo que valga la distancia 3 más la distancia 4. Y la distancia 3 la vamos a encontrar con vamos a aplicar coseno, o más bien el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que es de 3 sobre la hipotenusa, 0.45 metros. Y aquí tenemos que de 3 es igual a 0.45 metros por el seno de 45 grados. Y esto es igual a 0.32 metros. Ya tenemos de 3. Ahora, para encontrar de 4 va a ser igual a el seno de 50 grados es igual al cateto opuesto, que es de 4 sobre la hipotenusa, 0.325 metros. Y de 4 es igual a 0.325 metros por el seno de 50 grados. De 4 es igual a 0.23 metros. Por lo tanto, R XZ es igual
a la distancia 3, 0.32 metros, más 0.23 metros, y esto es igual a 0.55 metros. Entonces, es toda esta distancia, ya sabemos que 0.55 metros. Y la distancia de Y, esta distancia Y, es de 0.26 metros. Entonces ya tenemos la distancia Y, 0.26 metros, y la distancia RXZ de 0.55 metros. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, vamos bien. Ok. No, claro, profe. Voy a borrar esta parte. Ahora vamos a utilizar la distancia de RXZ. Ahora vamos a utilizar el plano XZ. Entonces voy a dibujar el plano XZ. Plano XZ. Y ya que tengo el plano XZ, redibujo otra vez el vector o la distancia RXZ, que está a 30 grados con respecto al eje X. Entonces ya tengo. Aquí ahora lo que voy a encontrar es el vector RX y el vector RZ. Entonces este vector RZ es este mismo, y este vector RX es este mismo, ambos positivos, y esta sería la distancia del vector RXZ, que dijimos que es de 0.55 metros. Sí, ya tenemos esta distancia de 0.55 metros. Ahora, lo que vamos a realizar es igual las identidades trigonométricas. Ahora, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es RZ, sobre la hipotenusa, 0.55 metros. Y RZ es igual a 0.55 metros por el seno de 30 grados. Y RZ es igual a 0.28 metros. Tenemos RZ. Ahora, bueno, vamos a utilizar la otra identidad. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es RX, sobre la hipotenusa, 0.55 metros. RX es igual a 0.55 metros por el coseno de 30 grados. Y RX es igual a 0.48 metros. ¿Sí? Y entonces ahora sí ya tengo las tres componentes para el vector de posición. Ya tengo que el vector de posición va a ir, bueno, en las componentes. Aquí en el punto C serían las componentes 2. Ahorita lo que acabamos de encontrar son las coordenadas RX, RY y RZ. Sabemos que comenzamos desde el origen. Y en el origen las coordenadas eran 0, 0, 0. Y las coordenadas que acabamos de encontrar aquí en el punto C, los voy a colocar aquí, es en X tenemos 0.48, 0.48, en Y teníamos 0.26
y en Z 0.28. Y para encontrar el vector de posición que va desde O hasta C, recuerden que eran las coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Entonces tenemos, este es x1, y1 y z1. Ahora tenemos x2 que es 0.48 menos x1 que es 0, nos da 0.48 en y. Ahora y2 que es 0.26 menos 0 más 0.26 en j más z2 menos z1 que es 0.28 menos 0, 0.28 en K. Y tenemos que estos son metros. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de cómo obtuvimos el vector de posición? No, profe. Está muy sencillo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar con la fuerza F. Con esta fuerza F, que es de 8 newtons. De 8 newtons. Y recordemos, esta última parte dice que la línea CD es paralela al eje Z. ¿Sí? Por lo tanto, nos está diciendo que la línea que va en el punto CD está en el eje Z. Entonces vamos a volver a dibujar esas líneas en un nuevo sistema de coordenadas. Entonces vamos a dibujar el eje Y. Vamos a dibujar el eje X y vamos a dibujar el eje Z. Vamos a dibujar la línea que va en el eje Z, que es esta misma, que es la línea CD, la voy a poner aquí, esta es la línea CD, va en el eje Z, y voy a colocar la fuerza de 8 newtons. Tenemos esa fuerza de 8 newtons, y la línea que forma 20 grados. Y que es esta misma. Esta línea es la línea que forma 20 grados con respecto a la línea CD, que va en el eje Z. ¿Sí? Entonces ahora lo primero que voy a hacer es encontrar, o voy a descomponer esta fuerza, que va a tener una componente que le voy a llamar una fuerza auxiliar, una fuerza FA. Y también vamos a tener una fuerza que le vamos a llamar FY. Y que si se fijan va en sentido contrario al eje, que esta FY va a ser negativa. Entonces voy a tener FA y FY. Que esta línea FY es esta misma que iría hacia abajo. Es esta misma línea que va hacia abajo y llega hacia la línea verde. Es esta misma línea FY. Y voy a tener, haciendo una línea paralela, la línea o la fuerza
que le voy a llamar la fuerza auxiliar, que es FA. Y esta línea de donde va la fuerza FA hacia la fuerza F forma un ángulo de 45 grados. Entonces aquí tenemos 45 grados. Entonces vamos a encontrar primeramente FA y FY. Para encontrar FA y FY aplicamos trigonometría. Otra vez, aplicamos que el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto. Y el cateto opuesto es FY. Y vemos que va hacia abajo, en sentido contrario al eje, por lo tanto es negativo. Sobre la hipotenusa es la fuerza de 8 newtons. Y FY va a ser igual a menos 8 newtons por el seno de 45 grados. Y FY es igual a menos 5.66 newtons. Y ahora voy a encontrar FA, que esta FA va a ser una fuerza auxiliar que me va a ayudar a encontrar las componentes, tanto en X como en Z. Entonces, FA, vamos a aplicar ahora coseno de 45 grados, es igual al cateto adyacente, que es FA, sobre la hipotenusa, que es la fuerza de 8 newtons. Y FA es igual a 8 newtons por el coseno de 45 grados. Y FA es igual a 5.66 newtons. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces ya tengo, voy a colocar acá arriba FY es igual a menos 5.66 newtons y FA, la fuerza auxiliar, 5.66 newtons. Ahora, con esa fuerza auxiliar vamos a encontrar las componentes que van en el eje X y en el eje Z. Entonces ahora voy a dibujar la fuerza auxiliar, FA. Entonces dibujo la fuerza, la voy a poner en otro diagrama de cuerpo libre. Ya tengo FA. Y voy a colocar los ejes. Tengo el eje X. Tenemos el eje X. Y tenemos el eje Z. ¿Sí? Ahora, este sería el eje Z. Recuerden que el eje Z va hacia acá, positivo. Por lo tanto, estas dos fuerzas que voy a tener ahí, al descomponer esa fuerza auxiliar, va a ser la fuerza Fx, que va en sentido contrario al eje del sistema coordenado, va a ser negativo, y voy a tener la fuerza Fz. Y esta fuerza Fz va a ser positiva y va a ser paralela a esta misma Fz al formar el paralelogramo. Y también vamos a tener la fuerza Fx. Y aquí el sistema nos está diciendo que tenemos un ángulo de 20 grados. Vamos a colocar ese ángulo de 20 grados que va entre la fuerza Fz y la fuerza
FA. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, Eric? ¿Alguna duda, Donarin? No, todo claro, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Todo claro, profe. Ok, está bien, Jared. Ahora, igual, vamos a aplicar identidades trigonométricas. Ahora, seno de 20 grados es igual al cateto opuesto, que es Fx, pero va en el sentido negativo, o sea, la fuerza se mueve en sentido contrario hacia el eje X, entonces va a ser negativo, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa fue Fa, la fuerza auxiliar, que habíamos quedado, que daba 5.66 newtons. Y esta fuerza Fx va a ser igual a menos 5.66 newtons por el seno de 20 grados. Y Fx es igual a menos 1.94 newtons. Entonces ya tenemos Fx. Ahora hay que encontrar Fy. Fy con coseno. Coseno, o Fz, perdón. Coseno de 20 grados es igual a el cateto adyacente, que es Fz, sobre la hipotenusa, que es Fa, pero Fa es 5.66 newtons. Y Fz va a ser igual a 5.66 newtons por el coseno de 20 grados. Fz es igual a 5.32 newtons. Y por lo tanto, ahora sí podemos expresar el vector F en forma vectorial. Lo voy a poner. A ver, este vector F va a ser igual a Fx. Y Fx es igual a menos 1.94 newtons. Menos 1.94 newtons. En I más Fy, bueno, Fy es negativo, menos 5.66 newtons. En J más Fz, 5.32 newtons en K. Esto sería el vector F. ¿Sale? ¿Alguna duda ahora en cómo obtuvimos el vector F? No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos regresamos a la ecuación original. Entonces la ecuación original nos decía que el momento con respecto a O es igual a R, que va de O hasta C, producto vectorial de la fuerza. Y el momento lo podemos expresar, hemos dicho que lo podemos expresar como determinante. Recordemos que era I, J y K. Ahora, el segundo renglón nos dice que el vector de posición que ya habíamos encontrado era 0.48 metros en I, 0.26 metros en J y 0.28 metros en K. Y la fuerza que habíamos encontrado, menos 1.94 newtons en I, menos 5.66 newtons en J y 5.32 newtons en K. Ahora vamos a resolverlo. Este momento ser igual, sabemos que tenemos positivo, negativo
y positivo. Vamos a intersectar primeramente la I. Voy a intersectar la I y la I no lo puse, pero es positivo. Y vamos a hacer la multiplicación. La multiplicación de 0.26 por 5.32 menos 0.28 por menos 5.66. Y aquí tendríamos en I. Ahora en J. En J tenemos negativo, menos J. Y esto va a ser igual a, bueno, intersectamos ahora la J. Y esta J nos dice que va a ser igual a 0.48 multiplicada por 5.32 menos 0.28 multiplicada por menos 1.94. Cerramos. Y ahora más K. Y esta K nos dice que va a ser, bueno, intersectamos por último la K. Entonces ahora vamos a intersectar la K. Y esto es igual a 0.48 por menos 5.66 menos 5.66 y esto menos 0.26 multiplicado por menos 1.94. Y al hacer estas operaciones vamos a tener valores de 2.97 en I, menos 3.1 en J, menos 2.21 en K. Y estos son newtons por metro. Y ese sería el resultado. ¿Alguna duda? No, profe, quedó bien claro. ¿Quedó bien claro? Muy bien, entonces, ¿podemos terminar el video, Adonarin, por favor?